Diputada Violeta Nova Gómez, presidenta de la directiva de la 60ª Legislatura del Estado de México, presente. Diputada María de Jesús Galicia Ramos, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena de la 60ª Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren en los artículos 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable Asamblea una propuesta de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta al Gobierno del Estado de México y a los 125 ayuntamientos para establecer ventanillas de atención e implementar programas de reinserción, inserción y reinserción de los migrantes de retorno con el propósito de generar las condiciones de vida adecuadas para una sana reintegración en sus comunidades. Lo anterior a efecto de que, si se considera procedente, se aprueben todos y cada uno de sus términos en mérito de lo siguiente. Por distintos contextos históricos, políticos, sociales y ambientales, a menudo adversos de los seres humanos, se desplazan de un lugar a otro. La Organización Internacional para los Migrantes de las Naciones Unidas define como migrante a una persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica. El carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. De acuerdo a la organización, en 2017, el número de migrantes internacionales alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones de 2015. Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, Europa el 30%, América el 26%, África el 10% y Oceanía el 3%. Para el caso de México, de acuerdo al Anuario de Migración Remesas de México 2018, el 25% del total de migrantes a nivel mundial provienen de India, México, Rusia, China, Bangladesh y Siria. Se estima que residían 12.9 millones de migrantes mexicanos en el mundo, casi el triple de lo que había en 1990. En 2017, los migrantes mexicanos hombres representaron el 53.3% del total, mientras las mujeres un 46.7%. El 97.8% de todos los migrantes mexicanos en el mundo residen en Estados Unidos y 7 de cada 10 migrantes mexicanos no tienen ciudadanía. 3 de cada 10 no cuenta con acceso a servicios médicos y un 20% vivía en condición de pobreza. Las actividades en las que laboran principalmente los migrantes mexicanos en Estados Unidos son en la construcción, la hotelería y esparcimiento, en los servicios profesionales administrativos, manufacturas y comercio. Sin embargo, hay un fenómeno migratorio que cobró relevancia a partir del 2018 y es la migración de retorno. Entre 2010 y 2015, las entidades con más migrantes de retorno fueron Jalisco con 44.566, Michoacán 36.373, Estado de México, 33.560, Baja California 33.427 y Guanajuato 32.147. Cerca de la mitad de los retornados a nivel nacional llegan a localidades rurales,
el 29% o semirurales, 16% con limitadas opciones para obtener un trabajo formal, aunque la mayoría, que es el 61.8%, habita en una casa propia. El 40% de las y los migrantes de retorno tienen jornadas laborales de 35 a 48 horas y 30% de más de 48 horas. Más de la mitad de los retornados gana 2 salarios mínimos o menos, o no recibe ningún ingreso, y gran parte padece condiciones precarias de empleo. En este sentido, 27.1% labora en el sector informal y el 77.1% carece de acceso a servicios de salud por trabajo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos subraya que la atención al fenómeno migratorio de retorno es responsabilidad conjunta de Estados y Gobierno, y como país debemos darle respuesta adecuada que vaya más allá de las cartillas informativas, la agilización de trámites fronterizos o el acompañamiento en el camino de regreso. A las y los mexicanos que regresan debe brindárseles el entorno económico y social con las condiciones necesarias para que sus derechos sean vigentes y en el que puedan procesar y desarrollarse ambientes y condiciones que en su oportunidad nuestro país no les ofreció y que en buena medida pudieron determinar que tomaran la decisión de emigrar. En el caso del Estado de México, que ha ocupado históricamente el 4º lugar en cuanto a la expulsión de migrantes internacionales a nivel nacional, las estimaciones del INEGI establecen que se pierden anualmente alrededor de 15,000 mexiquenses que por necesidad y la búsqueda de una mejor calidad de vida emprenden el viaje o cambian su lugar de residencia para trabajar o vivir en Estados Unidos. Según datos de la Oficina de Censos de los Estados Unidos de América, se calcula que hay cerca de 12 millones de migrantes mexicanos viviendo en su territorio. Se estima que 1.2 millones de ellos provienen del Estado de México, lo que significa que el 10% de la población mexicana en los Estados Unidos de América son mexiquenses. En cuanto a la migración de retorno, de acuerdo a datos del Consejo Estatal de Población, en los últimos 5 años, nuestra entidad ocupa el 5º lugar a nivel nacional. Unos 17,000 retornos voluntarios o involuntarios para su regreso se encuentra con problemas de inserción y reinserción social, económica, política y cultural. Este retorno viene acompañado, desafortunadamente, por obstáculos como dónde vivir la primera noche tras una deportación, rentar un lugar donde vivir y establecerse, llevar a los hijos a la escuela, mucho menos pensar en acceder al sistema de salud o seguridad social, enfrentarse a la burocracia que demanda constancias para todo, encontrar un empleo si no se cuenta con cartas de recomendación, así como enfrentar a los que cuestionan su nacionalismo tras un periodo en el extranjero, su forma de vestir, sus nuevas actitudes y forma de vida. De acuerdo al informe Desigualdades México 2018, publicado por el Colegio de México, sugiere el cambio de paradigma con el tema de la migración de retorno. No solo darle la bienvenida a extranjeros, sino a recibirlos tras una experiencia fuera. Así también, el estudio de migración de retorno y derechos sociales realizado por el Colegio de México señala que la invisibilidad institucional sobre la problemática laboral, educativa, de salud y vivienda de los migrantes retornados se ha convertido en una barrera, toda vez que no existe orientación a favor de las personas en las instituciones que atienden a los migrantes de retorno, porque se da prioridad a los documentos, es decir,
El retornado debe contar con documentos de identidad antes de poder acceder a servicios de salud y de educación. En cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el Estado de México está comprometido en la protección de los derechos laborales y promoción de un entorno del trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes, así como en facilitar una migración y movilidad ordenada, segura y responsable. Debemos tener presente que el bienestar de las personas en situación de retorno es responsabilidad del gobierno en sus 3 niveles. Se deben implementar medidas concretas para dar una respuesta adecuada a dicho fenómeno, buscando que los mexiquenses que regresan lo hagan en un entorno social y económico que les permita prosperar y desarrollarse. Los ayuntamientos son la primera instancia administrativa que atienden los asuntos y servicios más cercanos relacionados con la población, ya sea en un espacio urbano o rural, por lo que establecer ventanillas que nos permitan contar con información puntual sobre el volumen y proporción de la población que llega al Estado de México desde Estados Unidos resulta esencial para emprender la magnitud del fenómeno y poder emprender acciones efectivas para atender la población. Mediante este exhorto se busca garantizar los derechos humanos de cada mexiquense que regresa a su estado, en especial a los grupos vulnerables. Por ello, las acciones emprendidas en su favor y hoy expresadas en este recinto debe generar conciencia para trabajar arduamente en soluciones que día a día requiera esta entidad. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, esperando sea aprobado en sus términos. La honorable 60 legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, ha tenido bien a emitir el siguiente acuerdo único. Se exhorta al Gobierno del Estado de México y a los 125 ayuntamientos para establecer ventanillas de atención e implementar programas de inserción y reinserción de las y los migrantes de retorno con el propósito de generar las condiciones de vida adecuadas para una sana reintegración en sus comunidades. Artículo transitorio único. Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 25 días del mes de julio del año 2019. Gracias, presidenta.